Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que tenemos como invitado especial en esta ocasión al padre José Manuel Azún Jordán. Él es aragonés, nacido en la ciudad de Jaca, que está, según me comenta, cerca de la frontera francesa. Él es sacerdote escolapio y es actualmente el rector de la Universidad Cristóbal Colón. Una persona sumamente conocedora de la importancia de la educación en la formación integral de las personas. Y por eso lo hemos invitado para poder dialogar con él sobre este tema tan relevante, porque la única forma de salir adelante por un pueblo, cualquiera que sea, y de eso hay ejemplos en todo el mundo, es a través de la educación. Es la única forma civilizada, práctica, útil para poder salir del subdesarrollo. La educación nos permite forjar al ser humano que requiere los países que desean salir del subdesarrollo. Por eso es importantísimo que la educación en México deba ser de calidad, deba ayudar a formar integralmente a las personas. Pero para abundar sobre estos datos le damos la bienvenida al padre José Manuel Azún Jordán. Padre, gracias por aceptar venir a dialogar y comentar algunos temas. Muchísimas gracias a usted y a la emisora para iniciar o continuar esta conversación tan interesante y tan importante, como dice, acerca de la educación en general y del papel que juega dentro de la vida de los pueblos, ¿no? Fíjese que ahora cuando estaba escuchándole decía, bueno, yo humildemente soy una persona que, pues como religioso escolapio que soy, he dedicado mi vida precisamente a la educación, como tantos otros, ¿no? Como el recordadísimo y siempre querido padre Toño Torrente, que durante 25 años puso en marcha, hizo crecer el Colegio Cristóbal Colón y la universidad. Pero lo interesante es que nuestra orden religiosa fue fundada hace 400 años. El año pasado se cumplían exactamente 400 años y fue nuestro fundador, San José de Calasanz, un pionero de esta idea que ahora pues pareciera que todos tenemos en la mente y que todos leemos todos los días en las noticias. Él fue el primero que proclamó que a través de la educación se podía transformar las sociedades y se podía cambiar la mentalidad de la gente y de la sociedad hacia el progreso, ¿no? Es un tiempo aquel el que vivió nuestro fundador hace 400 años, que era el tiempo de la reforma, de la contrarreforma, ¿verdad? Trento. Entonces, en la sociedad y la Iglesia, que en aquellos tiempos eran una misma cosa prácticamente, pues había muchos deseos de cambio. Y este hombre tuvo esa intuición genial, que nosotros llamamos ese carisma, de descubrir y potenciar y crear el derecho a la educación para todos, ¿no? Es decir, que creyó en la educación. Yo pienso que esto es lo que ahora nos falta en los países que decimos que están en vías de desarrollo o que no alcanzan el nivel de desarrollo que nos gustaría que tuviéramos. Precisamente creer en la educación. Aquellos países que creen en la educación son aquellos que más se han desarrollado. Pensemos en muchos ejemplos, ¿no? Corea, Singapur, los países nórdicos, la India, efectivamente, la India es un país que está demostrando, pero es que creen en la educación. No solamente creen los gobernantes, cree la gente, cree la ciudadanía, creen los padres de familia, inculcan en todas las personas a través de los medios de comunicación, a través de la importancia de la cultura y la importancia de la transmisión de la cultura, de la identidad cultural y de cómo a través de la formación integral, que ahí es donde quería yo llegar por su pregunta, pues las personas somos capaces de desarrollarnos mejor
y crear las condiciones para que la sociedad se desarrolle de una forma armoniosa y próspera, hacia la prosperidad, hacia la felicidad, ¿no? Nuestro fundador también tuvo esa intuición. Él hablaba, su lema, o el lema que le regaló a la Iglesia y a las escuelas pías, es piedad y letras. Traducido a hoy es ciencia y fe, cultura, ciencia, desarrollo científico, desarrollo de las capacidades para encontrar un trabajo, para desarrollo de la ciencia, etcétera, pero también acompañado de todo lo que significa espiritualidad, de todo lo que significa un desarrollo de la persona completa, integral. Ahora lo llamamos así, ¿no? La formación integral. Pero hace 400 años precisamente se hablaba de eso, de una persona completa, que no podía abarcar solo una parte de la persona, ¿no? Entonces yo pienso que las sociedades y las personas que creemos en la educación y que luchamos por ella, deberíamos ser mucho más valientes a la hora de proclamarlo, como hace usted en su programa repetidas veces, ¿no? Siempre recordando que a través de la educación se pueden cambiar las personas, se puede transformar las sociedades a mejor. La historia nos demuestra también que la educación es como una escalera, ¿no? Hubo una época en la que los teóricos de la educación decían que la educación reproducía las desigualdades sociales, ¿no? Que las personas que tenían menos capacidades económicas se quedaban dentro de su misma digamos, sección o clase social, y los ricos, por decir así, los que tenían más oportunidades, tenían mejores oportunidades de crecer, de avanzar, de formarse. Sin embargo, se demostró que precisamente a través de la educación era la mejor escalera de movilidad social, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos, seguro, los que hemos vivido algunos años, pues que a través de la educación y del esfuerzo personal y de sus familias y de todos y de la sociedad, pues fueron cambiando, fueron enriqueciéndose, fueron enriqueciéndose en el sentido pleno de la palabra, no solo económicamente, sino cultural, social, como personas, ¿no? Capaces de dar más a los demás, etcétera. Y a lo mejor empezaron desde una familia bien humilde, ¿no? Pero a través del esfuerzo y a través, con la herramienta, por decir así, por utilizar esa palabra, de la educación, fueron capaces de transformarse. Pues yo pienso que este programa es un lugar ideal para volver a proclamar la importancia de la educación en la vida de los países, ¿no? Fíjese, padre, que ahorita que mencionaba usted esto, recordaba una frase que dice que la verdad os hará libres, pero para conocer la verdad hay que tener la educación necesaria, el conocimiento necesario para poder llegar a ella. Absolutamente. Yo pienso que vivimos unos tiempos, hace un poquito estábamos hablando, que leía yo hace poco un contraste que me ha hecho pensar mucho. Decía, hemos pasado de una sociedad en la que estaba muy claro el bien y el mal. Incluso había una sociedad que había cierta sensación de culpa, ¿no? Aquel que hacía las cosas mal, pues se sentía culpable, pero todo el mundo tenía muy claro qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. De esa sociedad que todavía perduran las conciencias de mucha gente, se ha pasado a una sociedad en la que en lugar de la culpa y en lugar del bien y del mal se habla de la vergüenza. Y lo contrario a sentirse avergonzado es la celebridad, el ser muy famoso. Una sociedad en la que lo que cuenta no es el bien y el mal, sino el estar visible en las redes, el estar muy conectado, el ser... o el tener mucho dinero, o el tener mucho poder. Por supuesto. Entonces pero buscan, quienes no tienen claro, pues los principios, pues buscan a toda costa el poder y a toda costa la riqueza, atropellando... Es correcto, pero me quería referir al tema de la verdad, ¿no? Entonces... La verdad en el mundo tradicional y en el mundo, digamos, racional, pues es eso, el bien y el mal, o sea, se puede elegir entre el bien y el mal. En este mundo en el que se ha disgregado tanto eso y se ha disuelto, como dicen algunos, en esta liquidez incluso gaseosa, que no queda nada sólido, lo único que importa es esa apariencia de ser famoso, de ser rico, de aparentarlo, de tener mucha visibilidad, de ser el ideal es la celebridad. Entonces la verdad, en lugar de tener conexión con lo bueno y con lo malo,
tiene conexión con eso, con la visibilidad, con la fama, con la celebridad, con el dinero, con el poder. Pero eso no es cierto. O sea, ¿cómo los medios de comunicación y el caldo de cultivo en el que nos movemos, en el que estamos tan indoctrinados, nos ha separado de esas nociones? Y esto se manifiesta de muchas formas, ¿no? Pero realmente yo pienso que si creemos en una auténtica educación, tenemos que volver a esos principios y a esos valores. Hay una confusión muy grande, sobre todo en cuestión de valores y en cuestión de principios y entre el bien y el mal, donde a fuerza de repetir muchas mentiras a través de determinados medios de comunicación, pues la ciudadanía que cree ciegamente, una parte de la ciudadanía que cree ciegamente lo que dicen los medios, pues acaba creyendo que es verdad. Esto es crítico porque se van distorsionando las cosas. Yo leía en una ocasión en un periódico que decía, este sí es verdaderamente liberal, es verdaderamente moderno, porque está a favor de la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo. Ahora esto es un eufemismo con el que pretende disfrazarse el aborto, cuando el aborto no es otra cosa más que el asesinato de un ser indefenso, que tiene derecho a la vida, que tiene derechos en términos generales y la sociedad egoísta le niega esa posibilidad. Pero bueno, se van cambiando las cosas. Ahora la marihuana es con efectos recreativos y lúdicos, sabiendo que esta droga, por ejemplo, o este vicio lleva a vicios más peligrosos. Este es el inicio y esto hay estudios completos sobre el tema, elaborados por especialistas, donde se menciona que alguien empieza con la marihuana y al rato tiene que consumir drogas más fuertes. O sea que no es algo tan sencillo como entrar en una situación de alegría y de confort. Esto es la puerta de entrada a un vicio que, pues, no creo que ayude a un país a salir adelante. Efectivamente. Está poniendo ejemplos de cómo, de nuevo, la importancia de la educación. Porque un pueblo educado, un pueblo que tiene conciencia, un pueblo que tiene criterios, un pueblo que es capaz de reflexionar críticamente, etcétera, no es tan manipulable. ¿Por qué hoy se habla tanto de esa sociedad líquida, de esa sociedad gaseosa, donde todo vale, donde nada es, no tenemos ninguna cosa en la que apoyarse, que es lo que permite precisamente que haya las famosas mentiras, ¿no?, de la posverdad, de las fake news, etcétera, donde todo vale, porque lo que importa es la visibilidad y la fama, etcétera, y el poder y el dinero. Pero un pueblo educado es mucho más difícil de manipular. Por lo tanto, volvemos al tema que usted empezaba nuestra conversación, ¿no? Qué importante es que la educación, que la gente, que las personas, que los ciudadanos, que todos tengamos no solo derecho a una educación, sino a una educación de calidad que nos haga personas integrales, con criterios, con pensamiento, con valores, con unos criterios, con un razonamiento, con una lógica. Sin embargo, pues desgraciadamente no valoramos lo suficiente la educación. Qué importante es la formación en la educación para que un pueblo sea capaz de autogobernarse, de participar en las decisiones, en la toma de posturas. Cuanto menos educado, más manipulable, ¿no? Muy bien, padre, pues así está el panorama, hay que ver qué se puede hacer. Yo creo que la idea de este programa es alertar a nuestros radioyentes sobre ciertos riesgos que hay para que de alguna manera podamos, entre todos, ir enmendando las cosas, si no estamos condenados a un destino fatal. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más para seguir platicando con el padre José Manuel Asún Jordán. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando esta mañana con el padre José Manuel Asún Jordán. Es el padre rector del Colegio Cristóbal Colón, de la Universidad Cristóbal Colón. Padre, estábamos hablando sobre la importancia de la educación en todos los países, especialmente debe de tener más relevancia en los países que están en vías de desarrollo, porque es la herramienta adecuada, apropiada para poder crecer como nación. Una nación es al final lo que son sus habitantes, así es de sencillo, y esos habitantes pues van a salir adelante en función de la preparación que tengan. Alguien me diría,
ya una persona mayor es muy difícil de hacerla cambiar. Yo creo que no es tanto así cuando hay la voluntad de cambio. Pero bueno, aquí lo que me parece que debemos de hacer es enfocarnos más a las nuevas generaciones, porque son las que podemos perder. En un ambiente donde hay tantas distracciones, donde hay tantas cosas que atraen a la juventud, se va perdiendo el espíritu de superación a través del estudio. Prueba de ello es que muchos jóvenes, en lugar de estar pensando en prepararse mejor para salir y triunfar como profesionistas, pues están pensando, por ejemplo, meterse a la política como una manera de enriquecerse sin mayor esfuerzo y sin mayor problema en un tiempo récord. Yo creo que eso nos va haciendo perder la brújula, por eso es importante que en las escuelas se dé una formación más integral y lograr de esa manera que los jóvenes, que son los que van a dirigir al país en algunos años, vayan tomando conciencia de su responsabilidad, de sus obligaciones. No creer, como dicen algunos, que todos son derechos. Los derechos sin obligaciones no funcionan, tienen que estar aparejados para que funcione. Yo no me imagino un carro, un vehículo con muy buen motor y sin frenos, o con mucho freno y sin motor. Simplemente no va a funcionar. Esta herramienta, la educación, la han utilizado, usted ya lo mencionó, países como Corea del Sur, como la India, como... ¿Qué otro país mencionó usted? Singapur, que ha sido un éxito, no solamente por el avance económico, sino además por la cultura, que a fuerza le han, en ese sentido, logrado imponer a la ciudadanía. Allá tirar un chicle en la calle o un cigarro es un delito. Entonces la ciudad está limpísima, el que se dedica al tráfico de drogas lo fusilan. Bueno, hay un orden increíble. Unos años en la historia, pues podríamos considerar también el mismo ejemplo. Pensemos Alemania después de la segunda, Alemania y Francia después de la Segunda Guerra Mundial, como quedan. Claro, me dirán, bueno, es que tenían una tradición de educación, pero realmente estaba todo destruido, ¿no? O Japón. ¿No? ¿Y cómo Entonces, se recuperaron? realmente cómo a través, pero siempre, en todos esos desarrollos, en todos esos avances, el papel que ha jugado la educación. Ahora que decía de las personas, desde luego que tenemos que pensar en las generaciones nuevas, en los jóvenes, pero se ha desarrollado este concepto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir. Yo creo que todas las personas a lo largo de toda la vida podemos aprender y podemos cambiar, ¿no? Entonces se ha desarrollado el concepto precisamente de aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no? A partir de, y volvemos a los jóvenes, a partir de la idea de que con este mundo tan cambiante en cuanto a lo científico y a lo tecnológico, etcétera, pues ¿cómo podríamos pensar, por ejemplo, en un médico que no se actualizase? O en un abogado. O en un abogado, en cualquiera. Necesitas seguir aprendiendo permanentemente, claro, ¿no? Porque muchas de las solamente termina cuando se muere uno. O un ingeniero, lo mismo, ¿no? Claro. O un maestro, cualquier profesión. Pues de la misma forma que creemos que que el profesional necesita una actualización permanente, eso lleva implícito, ¿verdad?, la idea de que precisamente en ese aprendizaje, en esa formación, es como nos hacemos mejores personas, ¿no? Es como crecemos como seres humanos, como florecemos mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué esta idea que inconscientemente todos tenemos la arrumbamos, la quitamos del centro de nuestras preocupaciones, cuando debiera ser el primero de nuestros temas, de los temas de familia, de los temas políticos, de los temas sociales, de los temas ciudadanos? Tendría que ser lo primero que saliera, pero no solamente como algo retórico, sino creyendo de verdad en la educación, como creyeron estos países que hemos mencionado. Y eso pasa por la formación de educadores. Ese es un tema clave. Desgraciadamente, en nuestro país, la profesión del maestro está, por razones que todos conocemos y que no vamos a repetir aquí, porque da mucha pena y es una lástima, pues está desprestigiada, ¿no? No hay jóvenes que quieran ser maestros. Yo, ahora que vienen los muchachos de preparatoria a la universidad, siempre les digo lo mismo. Ustedes son felicidades por llegar a donde han llegado, porque ha habido muchos muchachos, muchos jóvenes
chicos y chicas que no han llegado al final de la preparatoria, que se han quedado en el camino, desgraciadamente. Pero ustedes ahora, por favor, están ante la puerta más importante de su vida. Hagan su formación profesional, pero hagan su formación profesional en cualquier universidad, pero que sea una formación que les haga buenas personas, ¿no? Que sean maestros honestos, cumplidores, bien preparados, que sean abogados honestos, que sean médicos que ayudan a las personas. Desgraciadamente la formación en todo el mundo del magisterio es clave. Todos estos países decidieron invertir no solo recursos, sino preparar, seleccionar muy bien a las personas, elevarles de categoría social mediante campañas, mediante premios. El maestro es clave en la escuela, es clave. Es el que va a ayudar a los padres de familia en la formación integral de los hijos. Comentaba el otro día con alguien la situación de los maestros en Japón. En Japón es increíble lo que sucede. Son de los profesionistas mejor pagados. Son de los profesionistas más respetados. Es correcto. Entonces, creo que esa es en buena parte la clave del éxito de esa nación. Podríamos incluso como un indicador, vamos a decir así, de desarrollo social, la consideración de las personas que se dedican a la educación. Aquellos países de mayor desarrollo social, de mayor equidad, de mayor respeto jurídico, etcétera, etcétera, de menos corrupción, por decirlo en términos negativos, de menos democracia, de menos transparencia, son los que más tienen, son los que más prestigio dan a los maestros. Se han hecho estudios al respecto, ¿no? Pero hay una segunda cosa muy importante también que ha sido en estos países que han tenido tanto éxito. Es el involucramiento de la sociedad en la escuela. La escuela no es algo que está allí separado, no es una isla, no es algo que está rodeado de una bola de cristal. Hay que romper eso. Son las familias las que tienen que participar también en la forma, o sea, las que tienen que responsabilizarse, pero son las ciudades y son las naciones las que tienen que involucrarse, son los empresarios. O sea, una escuela no puede estar aislada de su contexto. La escuela tiene que preparar para la vida, no para no sé qué. Tiene que preparar para la vida real, y la vida real es la vida del trabajo, de la familia, entonces tiene que haber una permeabilidad, una corriente en ambos sentidos entre el contexto y la escuela. No puede ser algo aislado. Fíjese, por ejemplo, este bellísimo ejemplo, a mí me parece encantador, de verdad fascinante, lo que ha sucedido, y yo no soy mexicano, por lo tanto no puedo hacer política, lo que ha sucedido con el programa Orquestando Armonía en la ciudad de Boca del Río, ¿no? Imagínense que hay casi ya 1.000 niños, 1.000 familias, que a través de la música han aprendido una cosa fundamental: disciplina. Y trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Dicen por ahí... No, pero es que es alucinante, claro, lo que cambia. Emocionante. Hay estudios donde señalan que una persona que pues le agradan las actividades musicales, que las practica, es una persona cuyo comportamiento ante la sociedad va a ser mucho mejor que una persona común y corriente. Algo hay, no sabré yo explicarlo, pero algo hay, porque quien se preocupa por su educación musical difícilmente es agresivo, difícilmente cae en las drogas, difícilmente es una persona conflictiva. Yo creo que este programa ha hecho un gran bien a la sociedad, porque está generando niños que ya desde pequeños tienen una aspiración, tienen una motivación. Estoy casi seguro que inclusive las calificaciones de esos niños han mejorado. Eso mismo le voy a decir. No sé si se ha estudiado, pero estoy seguro que si se estudiase el rendimiento escolar en las escuelas desde que este programa se puso en marcha, yo creo que en otros países como Brasil y Venezuela, donde se puso en marcha, se han hecho estos estudios, y cómo ha mejorado
el rendimiento escolar, en todos los órdenes, en la asistencia, en la disciplina del estudio, en orden, en limpieza. O sea, Pues es increíble. son Entonces, este tipo de situaciones nos iluminan un poco de cómo tiene que ser la educación integral. Y además no estamos trayendo un ejemplo de Japón ni de Finlandia. Estamos en el mismo municipio. Esto hay que replicarlo. Vamos a una pausa, está muy interesante la plática. Regresamos en un momento más con el padre José Manuel Azún Jordán. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el padre José Manuel Azún Jordán, rector de la Universidad Cristóbal Colón. Padre, a lo mejor usted por prudencia no quiere hablar mucho sobre la educación en México. Una educación que yo como ciudadano pues la veo con ojos bastante críticos. Hay, como en todo, excepciones honrosas, encomiables, dignas de imitarse. Pero en términos generales, una buena parte de los estados de este país, de México, pues simplemente tienen su sistema educativo, cuando menos el sistema educativo oficial, por los suelos. Y curiosamente son los estados más atrasados del país. Hablemos de Chiapas, hablemos de Oaxaca, hablemos de Guerrero, hablemos de Michoacán. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que quienes dirigen los sindicatos magisteriales han considerado que el sindicato es una forma de pues no ver forzosamente por el bienestar de sus agremiados, sino de buscar posiciones políticas, prebendas y extorsionar a las autoridades, pues exigiéndoles dinero o exigiéndoles el manejo de la educación. Y el manejo de la educación, con todo y presupuesto, lo quiero aclarar, para que no haya duda de cuál es la verdadera intención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ausentismos, protestas, algunas de ellas muy violentas, y además pues generan alborotos, generan problemas. Acaban de venir unos profesores chapanecos a atravesar un camión en Jalapa, pensando en que podían hacer de las suyas como antes. Qué bueno que las autoridades estatales pusieron orden. Es un agravio enorme para un ciudadano querer transitar y alguien por un problema que tuvo en otro lado vino a protestar acá y a bloquear el tráfico. Esto lo digo con conocimiento de causa. Yo he estado en la carretera Veracruz-Jalapa porque he estado parado ahí a lo mejor 8 horas o 9 horas. Es terrible estar ahí en medio de la noche porque algunos habitantes de un pueblito protestaron porque les cortaron la luz. Entonces pararon la carretera. Ese tipo de situaciones, independientemente que hayan tenido o no razón los habitantes en hacer su protesta, debe haber otras formas de protestar, no impidiendo el tráfico. Pero bueno, volvemos aquí al tema educativo. ¿Quiénes estudian para maestro? Pues generalmente el que no tiene mucha vocación. Hablo de esos estados donde hay conflictos, el que no tiene mucha vocación para ello y el que está buscando la forma de tener un sueldo seguro, prestaciones seguras y derecho a una jubilación temprana. El que se jubila a los 50 o 55 años de edad, pues de acuerdo con las expectativas de vida, tiene cuando menos 25 años que pretende vivir de un sueldo que no desquita. Sí, entonces, ahora que decía eso está muy grave. Sí, no, es tremendo. Y esto hace que tengamos una educación pues que donde le ponen a un alumno que escriba 10 palabras y 9 tienen faltas de ortografía. Seguramente muchos de nuestros oyentes, como usted y yo mismo, hemos ido a Oaxaca en estos últimos años en alguna ocasión. Y es muy triste ver cómo esa ciudad patrimonio de la humanidad, con tanta cultura, con tanta historia, casi siempre, según la hora que se vaya, claro, porque tienen que ser en horas laborales. Tenemos la famosa sección del sindicato que está paralizando el tráfico, ¿no? Y se padece, ¿no? Pero es que eso supone que los niños no tienen clase, que la universidad está cerrada, y entonces, pues es un círculo vicioso que perpetúa en ese, vamos a decir así, rezago, ¿no? Volviendo al tema de la educación en México, una de las grandes fortalezas que tiene México, de verdad, en el tema educativo es la comunidad científica que tiene sobre la educación. Recientemente se puso en marcha el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, que dirige una extraordinaria persona, Silvia Smerkel, que es una sabia de la medida de la educación.
Hay toda una comunidad científica que se llama el COMIE, de investigación educativa, que se reúne cada 2 años, que presentan investigaciones, etcétera. Esa es una de las grandes fortalezas de la educación en México. Sin embargo, ¿qué pasa? Todo ese conocimiento, todo ese saber que hacen estudios comparados, o sea, uno puede ahora abrir la página web o los informes del INE o de tantos otros institutos que se dedican a investigar la educación y tiene claras las estadísticas, los rezagos de estos estados que acaba de nombrar y del nuestro de Veracruz y cuántos niños empiezan y cuántos niños terminan y los resultados en las pruebas internacionales como PISA de lectura o del uso de las matemáticas, etcétera, etcétera. O sea, las cifras las tenemos allí, están muy bien hechas y están ahí bien a la mano de todos. El problema es que todo eso no influye para nada en las políticas públicas. No se tiene en cuenta todo este cuerpo de conocimiento que están desarrollando los científicos de la educación, que son buenísimos en este país, de verdad, lo digo hasta con envidia. O sea, en México se ha desarrollado una comunidad científica alrededor de la educación increíble, que participa en foros latinoamericanos y hasta mundiales. Sin embargo, todo ese conocimiento, que podría ser útil para mejorar la educación, no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque la educación, como acabamos de decir, no está en la agenda. Está así retóricamente. Todos los políticos, ¿verdad?, en su programa hablan de educación. Pero socialmente, no sé cómo decir, en la mentalidad que nos domina, que es la que hablábamos al principio, la educación, pues no es importante. Y si es importante es para conseguir un buen empleo, para conseguir dinero, para hacerse rico, ¿no? O para hacerse famoso. No. La educación es algo más. La educación es lo que nos hace humanos, la que nos hace personas, la que nos ayuda a desarrollarnos, a entendernos y a entendernos entre nosotros, la que crea la sociedad, ¿no? Y nos enseña a vivir en sociedad y a vivir en paz. Entonces, realmente, cuando miramos estos indicadores internacionales o nacionales, vemos que hay muchos rezagos, pero es que todavía hay niños que no tienen escuela. O sea, hay, como decía, muchas zonas campesinas e indígenas que desgraciadamente no tienen escuelas. Y si tienen escuelas no tienen maestros, porque los maestros no van. ¿Cómo puede ser que los maestros el día de la quincena en muchas escuelas no dan clase porque tienen que cobrar un salario? ¿Pero en qué cabeza cabe? O sea, ¿cómo se puede convertir eso en una idea cuando hay tarjetas aceptable para que le depositen? No, pero es que aunque fuera, o sea, es que se va después del son trabajo. Son cosas que yo no entiendo. Y además hay otra cosa que sucede incluso aquí en Veracruz y me parece aberrante. El viernes último de cada mes se suspenden clases porque los maestros se reúnen a no sé qué historia. Cada día que se pierde en un país por falta de educación es un día más que se agrega a los rezagos que ese país tiene y es un paso que quedamos atrás de los países que van adelante en tecnología, en economía, en seguridad, en libertades. Nos vamos atrasando. El hecho de parar una escuela, el hecho de que una escuela no tenga maestro, el hecho de que una escuela para evitarse problemas con los alumnos o un maestro para evitarse problemas con los alumnos o con los padres de familia, si no enseñó, si finalmente no asistió a muchas clases, pues simplemente aprueba a todos. Entonces salen los alumnos con un papel, con un diploma o con un certificado de haber concluido los estudios, cuando muchos de ellos salen de escuelas, a lo mejor a nivel intermedio, y a duras penas saben contar, a duras penas saben sumar, a lo mejor restar se les complica, dividir ni se diga. Entonces, yo creo que si queremos cambiar este país y mejorarlo, tiene que ser a través de la educación. Tenemos que hacer una gran cruzada, realmente volver a la educación a su esencia, recuperar los valores, poner a personas en la Secretaría de Educación que realmente, y eso hablo a nivel federal y a nivel de todos los estados, que realmente estén comprometidos con esa educación, que tengan las capacidades necesarias para poder, en un momento dado, instrumentar programas que nos saquen del atraso. De nada sirven otro tipo de programas si el aspecto educativo no lo resolvemos. Para mí es el más importante. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y fíjese que, bueno, hay que reconocer
digamos, mirando estas estadísticas, que bueno, siempre los números y las estadísticas son, digamos, que hay que ponerlas con sordina, ¿no? Hay que relativizarlas un poquito. Pero bueno, hay que ver que se han hecho progresos. Por ejemplo, la OCDE tiene determinados criterios para clasificar los países y exige, como condiciones que luego están vinculadas a otro tipo de programas, determinados niveles de lo que se suele llamar cobertura, ¿no? Por ejemplo, que tenga, pues no sé, el 30% de los muchachos de 18 años que lleguen a la universidad, etcétera. México ha hecho ese tipo de esfuerzos, ¿no? Es decir, el analfabetismo teórico o el analfabetismo, las personas que no pueden acudir o sea, de los jóvenes que no están escolarizados, ha disminuido, ha aumentado el número de niños que va a una educación preescolar, etcétera. Pero es que eso no es suficiente, la cobertura, claro. Porque nos olvidamos de una la cosa. Calidad del conocimiento. Exactamente. Han llegado. Y si no hay y ahí es donde entran las familias, los maestros, las políticas públicas de educación, etcétera. ¿Qué es lo que ha hecho triunfar estos países, ¿no? O sea, no se trata de decir, bueno, ya tengo a todos los niños en la escuela, al 99.9%. Nada más que tengo un problema, salen de primaria y no saben leer ni escribir, pues de nada sirvió. Exacto. Es a veces cuando las estadísticas se ven con toda frialdad y bueno, los números son muy halagüeños, pero tenemos cantidad y no calidad. Esa es la diferencia. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando sobre la educación en México con el padre José Manuel Azun Jordán, rector de la Universidad Cristóbal Colón. Padre, bueno, el tema es bastante complicado, bastante complejo, sin embargo hay que buscarle una solución. Necesitamos, yo creo, que las autoridades realmente recuperen, pues, ¿cómo le podríamos llamar en este caso? La vocación que debe tener de servir a la sociedad, de servir a su comunidad, pero esto lo puede lograrse o puede darse a través de la educación, realmente viendo que los proyectos educativos, los programas se cumplan, que se actualicen y que en un momento dado los políticos ya no metan mano al sistema educativo. Es correcto. En muchos países ese fue también otro elemento, la despolitización de la enseñanza. Es decir, cuando se considera un bien común, un bien social, un bien de todos. Y déjeme decir una cosa bien importante. Desgraciadamente siempre resaltan los malos maestros, el absentismo, etcétera. Pero hay que considerar que en este país y en esta ciudad hay gente claro, extraordinaria. Increíble. Sin embargo, no los valoramos. Claro. No los sacamos a luz. ¿Por qué no hacer un concurso o una exaltación del como se hace, ¿no? Pero bueno, todavía darle mucho más, mucho más espacio en nuestras consideraciones al maestro que entrega su vida por ayudar a estos muchachos, que son muchos, y usted y yo los conocemos. Todos recordamos al maestro que marcó nuestra vida o que nos influyó más. ¿Por qué? Porque se creía la educación. Y de esos hay muchos. Y tenemos que valorarlos. De verdad, hay muchísimos maestros en escuelas privadas y en escuelas públicas que son verdaderos apóstoles de la educación. Efectivamente. Nada más que son minoría. Minoría. Ojalá que su buen ejemplo cundiera. Ojalá. Pero de verdad que realmente esas son... esas personas que entregan como un apostolado, efectivamente, que ayudan a crecer a los niños, son los que nos marcan y los que realmente pusieron dentro de cada uno de nosotros esas semillas de superación, de disciplina, esos componentes básicos, ¿verdad?, que son los que pueden articular una persona que florezca, que crezca, que se desarrolle. Que volvemos a lo que hablábamos al principio. Desgraciadamente, nosotros podemos hablar mucho de educación, etcétera, pero si nuestra sociedad no se deja, en lugar de poner la educación en su lugar, está más influida por todas estas otras cosas. Otra manera de decir lo mismo, ¿no? La educación sobre todo en la educación media superior y en la educación superior, en muchas mentalidades, en muchos lugares, se ha reducido a algo económico. O sea, la educación es el único, se reduce a algo para formar a la persona, para conseguir dinero, para hacerse rico. Por eso se eligen profesiones que dan supuestamente dinero.
No, a ver, la profesión y la educación para profesional, profesional en una universidad, no solamente para conseguir un buen empleo, claro que sí, pero también es para desarrollarte como persona y ser capaz de dar, no solo de recibir, de compartir todo lo que has recibido, que has desarrollado a través de la educación, ¿no? Yo creo que el ser humano, sobre todo en este caso los adultos, tenemos que entender y aceptar que no estamos aquí por casualidad. Estamos de paso y nuestra obligación es contribuir a dejar un mundo mejor que el que recibimos, con más justicia social, con mejores oportunidades para los que vienen, que pues finalmente son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. Tenemos que dejar un mundo más en paz, menos contaminado. ¿Y cómo se va a lograr eso? A través de la educación. Tenemos la obligación, los adultos, de comprometernos más con esto, con la educación, con la formación integral. Si uno mira efectivamente todos esos grandes desafíos que tiene la humanidad como tal, todos enseguida se nos viene a la cabeza. ¿Qué tenemos a la mano ¿Qué vamos a dejarles de herencia para solucionar esos problemas? La educación. La educación. Efectivamente, todos tenemos ese compromiso moral de dejar el mundo mejor de como lo encontramos, ¿no? De ayudar ese es el progreso, ¿no? Pero el progreso humano es precisamente mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Entonces, ¿cómo enseguida, automáticamente, cómo hacer eso? A través de la educación. Luego, ¿por qué somos tan tontos, iba a decir, tan cerriles de no poner todo este tema de la educación entendido de esta forma? Entendido que colaboramos con las familias en la infancia para formar personas, que la sociedad no puede ser ajena a la escuela, que hay que valorar a los maestros, que hay que poner los medios, que hay que crear políticas públicas que favorezcan una buena educación de calidad. ¿Cómo no lo ponemos eso en el centro de todas nuestras reflexiones, de todos nuestros gritos de futuro, de todas nuestras... Es que es de nuestros verdad... anhelos, nuestras esperanzas. Claro. Mire, yo hago una reflexión, no sé si usted estuviera de acuerdo con esto, pero cuando empiezo a razonar, digo, bueno, yo vivo en una casa que yo no la hice, y abro la llave y sale agua de un tubo que yo no coloqué. Alguien lo colocó. ¿Y eso que es del gremio? El drenaje, la banqueta, el alumbrado, alguien lo puso. Alguien lo puso tal vez no solo pensando en sí mismo, sino pensando en los que venían después. La educación que yo recibí, la formación que yo recibí en mi casa, pues de alguna manera tengo la parte buena, que la parte positiva la tengo que transmitir. Es una obligación del adulto transmitir experiencias, transmitir conocimientos y al mismo tiempo ir dejando cosas materiales, cuidando lo que se tiene, consiguiendo construir más infraestructura para que las generaciones futuras vivan con un buen recuerdo de nosotros cuando nos hayamos ido, de tal manera que digamos, gracias a que nuestros antepasados tuvieron la visión necesaria, ahora tenemos un parque, tenemos árboles, se paró la desforestación, se sembraron árboles nuevos, se conservó el medio ambiente, algo hicieron para que nosotros tuviéramos la oportunidad de vivir con un poquito más de bienestar. Entonces, no creo que debamos nada más de preocuparnos por vivir el día, sino tenemos que preocuparnos por ver qué mundo les vamos a dejar a los que vienen después. Sin ninguna duda. Yo pienso que ese es otro de los elementos, este cortoplacismo, mirar exclusivamente sobre uno mismo. O sea, eso nos hace no solo miopes, nos hace peores personas, nos hace más infelices. Si somos capaces de levantar la vista y pensar en las generaciones sucesivas, de pensar que ese mundo, que nosotros mismos somos herederos de generaciones y generaciones, y sin embargo nosotros nos empeñamos egoístamente en mirarnos al ombligo y en pensar exclusivamente en nuestro. Ese es el caldo de cultivo en el que la educación no tiene lugar, porque si uno piensa exclusivamente en sí mismo, ¿cómo puede ayudar a otro a crecer? Si me va a ganar, si va a ser mejor que yo. El verdadero maestro es el que sus discípulos le superan. Claro. Es el que... Y que disfruta, porque eso es el fruto de lo que sembró. Entonces, de verdad que realmente pensando en los grandes desafíos de la humanidad, pensando en el futuro de la propia humanidad,
necesitamos poner la educación en el centro de todas nuestras preocupaciones y anhelos. Y sobre todo hay un detalle, ya para concluir, si le parece bien, no importa la edad, hay que seguir superándose, hay que seguir estudiando. Es un poco incómodo ponerse de ejemplo, pero voy a cumplir 70 años este año, si Dios me da permiso de llegar, y quiero decirle que sigo estudiando. Pero no por una obligación nada más, sino por el gusto de aprender más. Y además yo creo que esto ayuda hasta a vivir con el cerebro funcionando mejor, porque cuando el cerebro deja de funcionar y nos volvemos un poco como los vegetales que no piensan, bueno, pues nos atrofiamos más rápido y tal vez... Es que investigaciones recientes de estos últimos lustros hablan no solo de... O sea, es cierto que el cerebro, si nos hacemos escáneres del cerebro a partir de determinada edad, se notan regiones que se han necrosado un poquito, ¿no? Pero, sin embargo, todo este tema de la plasticidad y de las nuevas conexiones y tal que están descubriendo con las neurociencias, la actividad cerebral de la lectura, de la espiritualidad, el tener el cerebro activo aprendiendo, nos hace vivir mejor, más felices y más. Fíjese un detalle. Tengo compañeros que ya se han jubilado. Algunos están bien, otros ya. El hecho de estar a lo mejor con una actividad muy limitada, pues los hace irse rezagando más en relación con el avance que tienen otros colegas que a lo mejor no pudieron haberse jubilado o se jubilaron y siguen trabajando. Quien se dedica a una actividad, aunque esté pensionado, sigue sintiéndose útil, sigue sintiéndose bien, importantísimo, sigue aprendiendo y sigue dando un buen ejemplo a las generaciones que vienen, donde pueden ellas tomar como referencia o como ejemplo para decir, yo también quiero hacer lo mismo, porque quiero tener la satisfacción de no depender nada más de mi pensión para vivir. Quiero tener la satisfacción de sentirme útil hasta que mi organismo me lo permita. Pero quienes ponemos ese límite somos nosotros mismos. Correcto. Padre, interesantísimo. Se nos acabó el tiempo. Yo creo que tenemos que hacer un programa más largo. No sé si nos los permitan, pero creo que queda abierta la oportunidad para que en fecha próxima volvamos a reunirnos para tratar esos temas que son tan relevantes y que yo espero que a la ciudadanía que nos hace el favor de escuchar, pues la motive un poco para que también vean la manera de superarse. Yo pienso que a todos que entren en esta conversación, ¿no? Esta conversación de volver a traer a la educación al espacio, al puesto, al lugar que merece y que desde luego es imprescindible para el futuro. Gracias por la conversación y ojalá que haya motivado e incitado a muchas personas a reflexionar y a engancharse, a envolverse en esta conversación sobre la educación tan interesante en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias. Padre, gracias a usted por la plática, por su tiempo. No me queda más que agradecerle nuevamente su presencia, sus conocimientos, que los comparta, sus vivencias y su motivación, que es importante. Esperamos tener la oportunidad pronto de volvernos a reunir. A ustedes les agradecemos muchísimo el favor de su atención y los esperamos, Dios mediante, la próxima semana en este programa, a la misma hora, 10 de la mañana del sábado, para que puedan ustedes escuchar o seguir escuchando su programa Líderes de Opinión. Muchas gracias y un feliz fin de semana. Hasta pronto. Padre, gracias. Muchas gracias.